Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso, fuerte al Señor, duro, fuerte. Dile gracias, mientras le aplaude, dile gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de rendirte culto una vez más, de adorar tu nombre, de exaltarte, de bendecirte, de reconocer que tú eres nuestro Dios, que no hay otro como tú, Señor, ni en el cielo ni en la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, Dios le bendiga, puede ponerse cómodo. Vamos a seguir una temática que venimos trabajando sobre liderazgo. 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 Venimos desarrollando una temática precisamente sobre liderazgo. Hoy vamos a leer un texto que está en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Esperemos que los niños salgan, los adultos se ponen cómodos, todos los quiero ver ubicados, atentos, como siempre son a la palabra. (1:42) Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 42. Mientras ustedes están buscando en su Biblia Evangelio según San Juan 1:42, lo primero que Dios hace en una persona cuando Él lo toma para que lidere, para promocionarlo hacia un nivel de autoridad, para que confiarle personas a su cargo, cuando es Dios, porque hay personas que son promocionadas por Dios, hay personas que son promocionadas por los hombres, pero cuando estoy hablando de la promoción que hace Dios, cuando es Dios que promociona, que lleva a una persona a un nivel de autoridad, sea en un trabajo, dentro de la iglesia, en un municipio, en un país. Dios lo primero que hace en esa persona, antes de soltarle autoridad, de delegarle autoridad, antes de Dios poner personas a cargo de ese individuo, es trabajar en el ser, en el ser. De pronto para el hombre natural, lo normal en el liderazgo, es que nosotros nos enfatizamos humanamente en el conocimiento, y no es que esté mal, no es que esté mal, pero Dios se enfoca en el ser de la persona, más que el hacer. Y por eso leemos el texto que dice así, Juan 1:42. Juan 1:42. ¿Tenemos el texto? Juan 1:42. Lo leemos. Dice la palabra, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Volvamos a leer. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro. Algo que nosotros en nuestro contexto no dimensionamos, no analizamos, es el nombre de una persona. Para el contexto hebreo, contexto judío, sí. El nombre de una persona es muy relevante, muy importante. En nuestro contexto le ponen el nombre al niño o a la niña porque la tía, la abuela, la bisabuela se llamaba así.
Pero no nos enfocamos, a no ser que ya conozcamos el trasfondo bíblico, no nos enfocamos en el significado de la persona. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Julio, con el respeto de los que se llamen Julio. ¿Y por qué le pusieron por nombre que Julio? Y es que cuando la mamá estaba embarazada y le dieron la noticia que era varón, el papá se quedó mirando el almanaque y preciso, estaba en el mes de que Julio, se llamará Julio. Pero no nos detenemos a analizar lo que representa el significado del nombre en la vida de la persona. Para los judíos no. Los judíos, el nombre va ligado al carácter. Escuche bien, el nombre va ligado al carácter. Y para Dios también el nombre va ligado al carácter. Por eso, lo primero que Dios hace en una persona, cuando Él la quiere promocionar, cuando Dios quiere promocionar a la persona y ponerlo en un nivel de autoridad, en la iglesia o en lo secular, en el trabajo, en la empresa, cuando es Dios el que promociona, lo primero que Dios hace es trabajar el carácter de la persona. Y vamos a mirar a un hombre que traen a Jesús. ¿Cómo se llamaba ese nombre? Ese hombre. Simón. Imagínate que a Simón lo traen a Jesús. Y Jesús se queda mirando a Simón. ¿Qué dice el texto? Vamos a leer. Le trajo a Jesús, versículo 42. Y mirándole Jesús. Jesús se quedó mirándole y ya el Señor sabía lo que iba a hacer con Pedro. Ya el Señor sabía lo que iba a hacer con ese hombre, mirándole. Y cuando el Señor se quedó mirando a ese hombre que trajeron a él, el Señor ya sabe lo que va a hacer con él. Pero antes de hacer cualquier cosa con ese hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Simón. ¿Qué significa el nombre Simón? Simón viene de la connotación de caña frágil. O sea que Simón significa débil, frágil e inestable. ¿Qué significa Simón? Débil, ¿qué? Frágil, inestable. Y lo representa como la caña que es batida por el viento, movida por el viento. Y Jesús se quedó mirando a Simón y el Señor dice inmediatamente: no se llamará más tu nombre que Simón. Porque cada vez que lo llamaban Simón, ¿qué le estaban diciendo? Venga, frágil. Ven, Simón. ¿Qué estaban diciendo? Ven, inestable. Cuando le decían, ven, Simón, ven, fluctuante. Pero el Señor le dice: no será más tu nombre que Simón, sino que Pedro. ¿Qué significa el nombre Pedro? Roca. Firme, fuerte, estable. Porque el Señor lo iba a usar. Y no podía usar al débil, al frágil y al inestable. El Señor quería transformar, como bien dije, la vida de ese frágil, de ese inestable. Lo iba a transformar en una persona que carácter firme, confiable y estable. Por eso le pone por nombre que Pedro. Pero no es al único al cual el Señor le cambia el nombre. La Biblia nos habla de una mujer que el Señor quería que esa mujer fuera madre de multitudes. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Que era estéril, no podía tener ¿qué? Hijos. Y antes de sanarla de la esterilidad, el Señor le cambió el nombre. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Sarai. ¿Qué quiere decir Sarai? Princesa. Princesa.
Y le cambia por nombre que Sana, que quiere decir que madre de qué? Multitudes. Madre de multitudes. Pero también el Señor lo hace con otro hombre que se llamaba Jacob. ¿Saben qué significa el nombre Jacob? Usurpador, engañador. Así que cada vez que lo llamaban Jacob, venga Jacob, ¿qué están diciendo? Ven que usurpador, ven engañador. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que le dijeran usurpador y engañador? Y el Señor, dice la Biblia, que tuvo ese hombre usurpador y engañador, hizo honor a su nombre, porque engañó ¿a quién? Al papá, usurpando el lugar de su hermano mayor, Esaú. Y tomó la bendición del papá, engañándolo. Y también negoció la primogenitura y le tomó la primogenitura a su hermano, ocupó el lugar de su hermano Esaú. Y la cambió, según algunos dicen, por un plato de lentejas. La Biblia no dice que era un plato de lentejas. ¿Qué dice la Biblia? Que era un guisado rosado, como no se sabe cómo era. Pero lo cambió, lo negoció y le tomó la primogenitura, derecho de su hermano. Pero luego se fue a trabajar a una casa del tío. ¿Cómo se llamaba el tío? Labán. Y allí el tío era como medio torcido. Labán. Y el hombre se enamoró, Jacob se enamoró de la muchacha más joven, la hija más joven. Y le dijo a Labán, quiero ser su yerno. Y el hombre dijo, claro, me va a trabajar ¿qué? 7 años. Y al cabo de los 7 años te daré a mi hija. Y el hombre todo emocionado trabajó los 7 años. Y en la noche de la boda el suegro lo emborrachó. Y le metió gato por liebre. Porque en lugar de darle la menor, le dio que la mayor. Y estaba tan embriagado que no se dio cuenta. Al día siguiente descubrió que el suegro lo había engañado. Porque quien estaba durmiendo al lado de él no era quién, Rebeca, sino quién, Lea. Y el hombre le reclamó al suegro, le dijo, ¿cómo se le ocurre? Me había engañado. Y el suegro le dijo, muy buen negociante, dijo, lo que pasa es que en nuestra costumbre, aquí en nuestra tierra, primero casamos la mayor y luego casamos ¿qué? La menor. Y si quiere la menor sigue trabajando otros ¿qué? 7 años. Y luego de trabajar los otros 7 años, ahí sí le dio la menor. Pero lo engañó. Y dice la Biblia, el mismo dijo, Jacob dijo, me había engañado 10 veces ha cambiado mi salario. Y hubo un asunto bien complicado ahí entre Labán y Jacob. Pero cuando viene Jacob al encuentro con su hermano Esaú, en Peniel tuvo un encuentro ¿con quién? Con Dios. Y Dios tenía un plan con Jacob, con ese engañador, con ese usurpador. Y el plan que tenía Dios con ese hombre engañador, usurpador, era que fuera padre de ¿qué? Multitudes. Y dice la palabra que en ese encuentro con Dios le dijo, no se llamará más tu nombre que Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y así sucesivamente encontramos cómo cuando Dios quiere promocionar a alguien, cambia a esa persona. Y ahí encontramos cómo cambió el nombre, porque para ellos el nombre estaba relacionado con el carácter de la persona. Dios no pone a una persona a liderar si antes no la procesa para transformarla. Para transformarla. Y es impresionante porque no solamente lo hizo con Abraham, no solamente lo hizo con Sara, no solamente lo hizo con Jacob, sino ahora el Señor Jesús lo está haciendo ¿con quién? Con Simón. Jesús lo vio y vio el potencial que tenía ese hombre llamado ¿qué? Simón. Vio el potencial y ya Jesús en su
omnisciencia o anticipado conocimiento de las cosas, Jesús dijo, este va a ser un tremendo apóstol, pero no me sirve siendo que Simón, siendo débil, siendo frágil, siendo inestable. Necesito que se convierta en una que roca, en alguien que sea que firme, sólido, contundente. Y por eso le dice, tu nombre será llamado que Pedro. Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro. Pero no solamente con él. En el Antiguo Testamento, imagínense que el pueblo de Israel está orando porque querían tener rey. Querían parecerse el pueblo de Israel a las demás naciones. ¿Qué tenían las demás naciones? Rey. Tenían un rey que gobernara sobre ellos. Entonces le pidieron a Dios, danos un rey, porque queremos parecernos a las demás que naciones. Las demás naciones. Y la Biblia dice que inmediatamente Dios, en su voluntad permisiva, no voluntad perfecta, porque la voluntad perfecta de Dios era que Él era y quería seguir siendo el que gobernara sobre el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no quería estar bajo el gobierno directo de Dios, sino que el pueblo de Israel puso la mirada no en Dios, sino en los demás pueblos, y ellos dijeron, queremos parecernos a las demás ¿qué? Naciones. Las demás naciones tienen un rey, nosotros queremos tener un rey como ellos. Y clamaron a Dios y le dijeron, Señor, danos un rey. Y Dios se puso, si dice la palabra y permite la expresión, como triste, y dijo, me han desechado, no quieren que yo reine sobre ellos. Sin embargo, les voy a levantar un rey como las demás naciones. Y les advirtió, les dijo, mire, les voy a dar un rey, pero entiendan que ese rey les va a poner impuestos. Los va a subyugar con impuestos. Entiendan que ese rey van a tomar sus hijos y los va a llevar ¿qué? A la guerra. A la guerra. Se va a enseñorear de ustedes ese rey. Y ellos dijeron, no importa, queremos que un rey, porque queremos parecernos a las demás que naciones. Y Dios, dice la Biblia, que escogió a un muchacho que se llamaba ¿qué? Saúl. Era un muchacho temeroso. Y Dios lo escogió y usó a un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Samuel. Lo usó y le dijo, vete a la casa de Cis, porque de la casa de Cis me he provisto el rey para Israel. Y se fue y se encontró, tuvo una experiencia, porque bueno, dice la Biblia que el papá de Saúl se le perdieron unas asnas, lo envió con un siervo a buscar las asnas, y en ese proceso de buscar las asnas se encontró con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel ya había recibido palabra de parte de Dios sobre Saúl, sobre ese joven. Y cuando se encontró le declaró todo lo que había de parte de Dios sobre la vida de él, sobre Saúl, que iba a ser el futuro rey de Israel, pero iba a ser el primer rey de Israel, perdón. No el futuro, porque fue el primer rey de Israel. Y dice la escritura que le declaró todo. Pero antes de ponerlo como rey hizo algo. Primer libro de Samuel capítulo 10, versículo 9. Léalo conmigo. Primer libro de Samuel 10, 9. ¿Qué encontramos? Primer libro de Samuel capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Primer libro de Samuel 10, 9. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, al volver la espalda Saúl para apartarse del profeta Samuel, dice la palabra, ¿qué más dice? Le mudó Dios que su corazón. ¿A quién? A Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Qué hace Dios antes de promocionarlo para rey en Israel? Le muda el corazón. Oye, me impresiona algo. ¿Sabe que en ese proceso
que le mudó Dios el corazón. Permítame, lo leo en esta versión Biblia para todos. Primer libro de Samuel 10:9. Mire lo que dice. Primer libro de Samuel 10:9, en esta versión Biblia para todos. Dice así. Espere que se me perdió Samuel. Se fue con Pedro. Por acá está. Y ahora sí. Dice primero de Samuel 10:9. En ese mismo día cumplió todo lo que Samuel había dicho. Pues en cuanto Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió la vida de Saúl. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? Dios le mudó ¿qué? El corazón. Y en esta versión dice, le cambió ¿qué? La vida. ¿Y sabe algo? Mi amado, mi amada, que la ciencia ha descubierto que el agua moja. ¿Por qué digo esto? Porque hay un artículo y todo se despertó porque resulta que en el trasplante de corazón que le hicieron al primer individuo, donde le trasplantaron el corazón, sucedió algo rarísimo con él, un fenómeno, porque al trasplantarle el corazón es un órgano, un músculo que ayuda a bombear ¿qué? La sangre. Y la ciencia pensaba que el corazón, su única función era a nivel natural, era bombear ¿qué? La sangre. Pero cuando hubo el primer trasplante de corazón, sucedió algo que para la ciencia fue un fenómeno, que encontraron, y de acuerdo al testimonio de la primera persona que le hicieron el trasplante de corazón, encontraron que esa persona empezó a adquirir y a manifestar eh, algunos comportamientos, algunas emociones, algunos sentimientos y unos pasatiempos del donante. Y eso generó una pregunta en la ciencia. ¿Qué pasó? Y la psicología se enfocó a estudiar eso, lo que había sucedido con la persona que se le había trasplantado el corazón. Y descubrieron que el corazón representa mucho más que un músculo, que es vital para la función sanguínea, sino que también el corazón es el centro simbólico de las emociones del individuo. Que en el corazón está la intuición de la persona y la identidad de la persona. Y que los pensamientos que procesa el cerebro humano actúan como un puente fundamental, el corazón. Por eso hace muchos años, antes de que descubrieran eso, cuando yo leía este texto, yo decía, wow, ¿cómo es posible? Venga, ¿qué dice Mateo 15? Yo no lo entendía. Y orando al Señor, lo que dice Mateo 15, Mateo capítulo 15, orando al Señor, yo decía, Jesús dijo en Mateo 15, ¿qué dijo Jesús? Porque del corazón ¿qué? Sale. Vamos a Mateo 15. Mira lo que dice Mateo 15. Wow, es que el que estaba hablando es el que sabe mucho más que la ciencia. Ahí encontramos que
un subtítulo que dice lo que contamina ¿qué? Al hombre. Y en Mateo 15, 19 dice, está hablando Jesús. Y aún ese estudio que hizo la psicología moderna no lo sabía. No había salido a la luz, pero como el Señor sabe más que la ciencia y sabe el ser del hombre, Jesús interpreta el ser del hombre. Jesús dijo, porque lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca. Y luego Jesús dice esto, que en el momento quizá para ellos y en mi tiempo cuando empiezo a estudiar la palabra, más de 30 años, no lo podía entender, porque yo relacionaba que solamente la función de los pensamientos y todo lo demás estaba en el cerebro humano. Pero Jesús dijo, porque del corazón salen ¿qué? Los malos ¿qué? Pensamientos. Y eso es lo que contamina al hombre. O sea que la obra de Dios, cuando dice la Biblia, le mudó Dios el corazón a Saúl, quiere decir, le cambió ¿qué? La vida. ¿Por qué? Porque ahora lo que había en el corazón de Saúl fue quitado y fue puesto algo nuevo en el corazón de Saúl. Tuvo un corazón que nuevo, Saúl. Y luego ahí sí lo promocionó para ser ¿qué? Rey sobre Israel. ¿Sabe una cosa? Antes de Dios promocionar a alguien, Dios lo procesa. Trabaja en el ser del individuo, en el carácter. Trabaja en lo que es el individuo antes de promocionarlo. Porque Dios sabe y conoce absolutamente todo, y sabe Dios que si Dios levanta y le pone autoridad a una persona sin carácter es un peligro. Por eso usted encontrará líderes que tienen personas a cargo, pero no tienen ¿qué? Carácter, dañan, maltratan, son altivos, son arrogantes, hay egocentrismo en ellos y se creen más porque son ¿qué? Tienen autoridad. Y la gente les obedece, como les decía el domingo pasado, no porque los inspiren, sino porque les toca, porque es que el que paga, y todos le obedecen al que tiene la plata y paga, porque no le obedezco me echan del trabajo. O aún líderes cristianos. Yo he encontrado, para mi sorpresa, dentro del seno de la iglesia, líderes cristianos sin carácter, transformado, y se vuelven altivos, arrogantes, egocentristas, se les infla el ego y se mueven quizá en dones, pero no en la esencia de Dios. Y lo que Dios hace de manera correcta antes de promocionar a alguien, de usar a alguien, es transformarlo. Transformarlo. Porque Dios no le pone autoridad a una persona a quien no ha transformado en su carácter. Por eso lo primero que hace con Simón es que cambiarle el nombre. Está cambiando la personalidad del individuo. Ahora, no quiero extenderme porque tenemos grados de escuelas, pero escuche bien. Hay diferencia entre la persona que conoció a Cristo siendo adulta y la persona que nació en el seno de una familia cristiana y se levantó en el temor de Dios. Repito, la cosmovisión y el entorno de la persona que conoce a Cristo siendo adulta, aquel que se levantó en el temor de Dios. Yo siempre le peleé a Dios cuando me convertí. Yo dije, ¿por qué no conocí al Señor siendo niño? ¿Por qué el Señor no me alcanzó cuando era un niño para no haber pasado por ciertas circunstancias que quebraron mi carácter? Pero Dios todo lo que lo sabe y lo hace perfecto.
Pero escuche bien, por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Sí lo ha leído? Que está viciado conforme que los deseos engañosos. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. O sea que la persona que conoce a Cristo, siendo adulto, ¿qué hace Dios tan pronto conoce a Cristo? Esa persona nace de nuevo y le muda a Dios, le cambia ¿qué? El corazón a esa persona. Y esa persona ahora, ella, la persona, tiene que despojarse de la vida pasada. Que ese viejo hombre, esa vida pasada que dice Pablo, el viejo hombre que está ¿qué? Viciado. O sea que esa naturaleza, ese carácter de esa persona ha sido quebrada, ha sido dañada, ha sido permeada por el pecado, y ahora ese nuevo hombre, nuevo cristiano, tiene que empezar el proceso de regeneración en Dios, para despojarse de todo aquello que le estaba atando al pecado, esclavizando en el pecado y que había viciado su carácter. Y por eso necesita despojarse. Mientras que el que ha crecido en la vida cristiana, wow, escuche bien, y que se ha levantado en el temor de Dios, no ha sido permeado, no ha sido quebrado su carácter, no ha sido afectado. Su carácter no ha sido dañado, permeado por el pecado. En una ocasión compartía con una jovencita cristiana. Ella me decía, yo no tengo argumento para evangelizar. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Dijo, porque yo siempre he estado en la iglesia. No es como ustedes o algunos que he escuchado que cuando van a evangelizar a una persona dicen, era que yo robaba, era que yo fumaba, era que yo me embriagaba y conocí a Cristo y Cristo me hizo libre. Y ellos sí tienen como un argumento, como evangelizar, por lo que Dios ha hecho en ellos. Y ella me dijo, la jovencita me dijo, pero yo ¿de qué les voy a hablar para evangelizar? Si siempre he estado en la iglesia. Nunca he sabido qué es ir a una discoteca. Nunca he sabido qué es fumarme un cigarrillo. Nunca he sabido qué es embriagarme en la vida. ¿Cómo le voy a hablar a alguien de la obra de Cristo? Y yo me quedé pensando, le dije, ¿qué le respondo a esta jovencita? Y en esa época, años atrás, hace más de 20 años atrás, en esa época que escuchaba uno las prédicas, ¿y saben a quién invitaban como evangelista y predicador en esa época? Al que tenía un testimonio más terrible. Entonces la predicación de esa época no era la palabra, sino era lo que el hombre hacía. Entonces empezaba el testimonio, y yo robaba, y yo mataba, y yo no sé qué. Y el que se convertía, empezaban algunas a exagerar para impresionar. Y uno quedaba mirando y parecía como que la plataforma chorreara sangre de todo lo malo que era. Entonces yo le dije, yo me quedé pensando, y en esa época que estaba de moda el testimonio de un sicario de Pablo Escobar, que pasaban por televisión y todo, y pasaron por películas. Y la jovencita a raíz de eso me hizo la pregunta. Yo me dije, ¿qué le respondo a esta joven? Dios mío, ¿qué le respondo? Y vino una palabra de ciencia. Le dije a la jovencita, mira, tú tienes mucho más para testificar que ese que da el testimonio, que fue muy malo, que aquel que fue esclavo del licor, que aquel que fue rescatado de la droga, que aquel que fue rescatado de la idolatría. Le dije, tu testimonio es mucho más valioso, porque tú muestras a los niños, a los jóvenes, cómo durante toda tu vida ha estado la mano poderosa de Dios guardándote, y que Dios te ha amado tanto, pero tanto, que no ha permitido que el pecado y los vicios toquen tu vida,
permeen tu vida y quiebren tu carácter. Me dijo, ¿verdad? Le dije, mire, no lo que Dios te ha sacado, sino de lo que Dios te ha ¿qué? Librado. Librado. Y es cuando vemos la obra de Cristo, que cuando Cristo obra en la vida de una persona, antes de usarle, ¿qué hace Dios? Muda el corazón. Y me impresionó mucho ese artículo que habla sobre precisamente eso. Wow, cuando yo lo digo, lo leo, digo, wow. La ciencia ha descubierto que el agua moja. Porque lo que la ciencia está descubriendo a raíz del trasplante de corazón es que lo que Jesús dijo hace 2000 años, porque del corazón ¿qué? Salen los malos ¿qué? Pensamientos, los homicidios, los hurtos, el adulterio, la fornicación. ¿De dónde salen? Del corazón. Así que el fenómeno que se le presentó a aquellos cardiólogos, aquellos especialistas en la salud cuando hicieron el trasplante de corazón, que vieron cosas nuevas en el paciente, que a la medida que empezó a recuperarse, empezó a tener ciertos comportamientos, ciertas emociones, ciertos sentimientos que no eran propios de él, y la familia, asombrada por ello, indagaron y se abrió la puerta para investigar qué había sucedido en la personalidad del que había sido trasplantado el corazón. Descubrieron que en el corazón del donante, en la vida del donante, había esa similitud de lo que él estaba experimentando ahora. Wow. Dijeron, el corazón es más que un órgano. El corazón, más que bombear sangre, tiene otras ¿qué? Funciones en el ser humano. Y por eso el que fabricó al ser humano sabe lo que hay en nosotros y en nuestro corazón. Y el que fabricó el ser humano dice, no te voy a usar, no te voy a poner en un lugar prominente, no te voy a ungir con una unción especial hasta que no mude ¿qué? Tu corazón. Y el mismo escritor bíblico dice, engañoso es más que todas las cosas es que el corazón. Y el proverbista sabiamente dijo, sobre toda cosa guardada, dijo el proverbista, guarda tu corazón, porque de él que mana la vida. Y el Señor dice, porque del corazón sale lo que contamina al hombre. O sea que lo que en este tiempo el hombre necesita es una transformación, un trasplante, hablando de manera espiritual, que le haga el Señor. ¿Un trasplante de qué? Corazón. Por eso usted encuentra personas que están en autoridad, como alcaldes de un municipio, como gobernadores de un departamento y como presidentes de un país, que son altivos, son ¿qué? Arrogantes, son egocéntricos y se creen la última Coca-Cola del desierto, cuando el pueblo, no Dios, el pueblo los pone allá. ¿Y saben por qué sucede eso en ellos? Porque su corazón no ha sido ¿qué? Transformado. Pero cuando Dios transforma y promociona a una persona, esa persona, entre más alto Dios la lleva, más humilde es la persona, más sencilla. Y entiende que entre más Dios unge, más Dios respalde, más Dios use, que Él no está para que lo sirvan, sino para ¿qué? Para ser servido. Para ser servido. Entonces ya desaparece el egocentrismo. ¿Saben qué es el egocentrismo? Aparece ese materialismo. Desaparece el modismo, todo eso que daña, que se anida en el corazón del hombre. Es muy bonito porque cuando voy al concepto, eso es el concepto científico, según la psicología, a raíz de los fenómenos que se han presentado, dice que
no solamente descubrieron ese fenómeno, sino que también hubo una nueva adaptación de estilo de vida en la persona a quien le trasplantaron el corazón y que empezó a asombrar a los que le estaban haciendo el seguimiento o le hacen el seguimiento a este tipo de personas. Y ahí es cuando se abrió todo para que se acentuara la inteligencia emocional, que tiene una base no desde la parte intelectual, sino de la parte del corazón, no de la razón, sino del corazón. Y es cuando se desprende y se da más base hacia la inteligencia espiritual, emocional, perdón. Pero ya el mismo apóstol Pablo nos había hablado de la inteligencia espiritual. No tengo tiempo de eso, vamos a avanzar. Pero lo que vamos a ver es cómo Dios procesa al individuo. Procesa al individuo. Mire, Dios procesó también a José. ¿Qué llegó a ser José? ¿Qué llegó a ser José? Llegó a ser el segundo ¿en dónde? En Egipto. El segundo al mando. ¿Y sabe por qué llegó a ser el segundo? Porque Faraón estaba puesto ahí no por liderazgo, sino por poder imperial. Pero José llegó a ser el segundo. Pero hubo un proceso en José. Cuando estudio la vida de José, encuentro el niño consentido de 7 años. Era el niño consentido ¿de quién? De Jacob. Usted haga un estudio de la vida de José y era el niño ¿qué? Consentido de Jacob. Y Dios permitió, y es impresionante porque era tan consentido de Jacob. ¿Qué dice la Biblia que hacía Jacob con José? ¿Cómo lo nota que era el consentido? ¿Lo vestía igual que los hermanos? ¿Le ponía la ropita que dejaba el hermano mayor? ¿Qué hizo Jacob con José? Le hizo una túnica que diferente, una túnica de colores que lo distinguiera entre toda la familia. Por lo tanto, cuando veían venir la familia de Jacob con toda esa manada de chinos, de jovencitos, de adolescentes, decía entre quiénes se destacaba. ¿Cuál era el que más se destacaba? José. ¿Y qué lo destacaba José de entre todos sus hermanos? La vestimenta. Porque su padre le hacía una ¿qué? Túnica de colores para que se distinguiera de entre sus hermanos. Y era el que tenía sobreprotegido, era el consentido de Jacob. ¿Y sabe qué produjo eso en la familia? Sus hermanos lo amaban. Ay, si ahí viene el que el papá lo consiente, al que le tiene una túnica de colores. Lo amaron. ¿Qué dice la Biblia a raíz de eso? Lo aborrecieron. Pero Dios lo lleva a ese consentido a Egipto a procesarlo. Y en ese proceso cambió la personalidad ¿de quién? De José. Le cambió la personalidad. Y cuando Dios lo usó, ya había sido ¿qué? Transformado. El mismo que le cambió el nombre a Simón. El mismo que se encontró con Jacob en Peniel y le cambió el nombre de Jacob a Israel. El mismo que le encontró con Sara aquella noche cuando le dijo abrazarás un hijo y no se llamará más Sarai sino que Sara. El mismo que le habló a ese anciano ya que no podía engendrar hijos porque ya por la edad no daba físicamente, ese mismo que le dijo no se llamará más Abraham sino Abraham porque será padre de multitudes, ese mismo es el que sigue obrando en la vida del hombre, de la mujer, del joven y del niño para transformarlo y para promocionarlo para gloria y alabanza de su nombre. Ese mismo está en esta mañana en este lugar. Ese mismo sigue siendo el alfarero y por eso el profeta dice y nos representa delante de Dios como el barro y a él como que el alfarero, el que trabaja, el que moldea, el que le da la forma a la vida del hombre, al carácter del hombre para luego usarlo para gloria y alabanza de su nombre. Ese mismo está en esta mañana en este lugar.
Ese mismo quiere trabajar en su vida, cambiar su carácter, transformar su carácter, sin importar su pasado. No importa el pasado, cambia el presente y tendrás un mejor futuro en Dios, porque Él es el que transforma la vida del ser humano. Y Dios quiere levantar líderes, pero líderes transformados. Colombia necesita liderazgo. Mire, Colombia no necesita políticos. Colombia no necesita mensajes políticos. Colombia necesita líderes diferentes. La iglesia, Dios dentro del seno de la iglesia quiere levantar líderes diferentes. Hombres y mujeres que han sido ¿qué? Transformados. Que se suelten en las manos del alfarero. Que dejen que el alfarero trabaje en ellos. Que les moldee, que cambie su carácter, que desarrolle una nueva personalidad, que sean libres del pasado y que escriban un nuevo presente y que dejen que la mano y el pincel del Todopoderoso escriban nuevos principios, nuevos valores, no en la mente, sino en la tabla del corazón, para que vivan y se conduzcan en el temor del Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Por eso no le dé temor soltarse en las manos del Señor. Él cambia, pero el cambio es para bien. Por eso antes de Dios bendecirte, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor antes de bendecirte? Cuando usted le dice, Señor, te pido que me bendigas, el Señor dice, te voy a bendecir, pero antes te voy a transformar. Así como Saúl, te voy a promocionar como rey sobre Israel, pero así como estás, no me sirve Saúl. Te tengo que ¿qué? Transformar. Tengo que hacerte una cirugía de transformación para que cuando esté allí no se te suba el egocentrismo, no seas altivo, no seas arrogante, no seas lo que manifiesta la naturaleza humana. Dios sigue operando. Y en este proceso de conferencias de liderazgo yo le decía preguntaba al Señor, Señor, ¿de qué hablamos? Seguimos hablando de requisitos para los líderes. Y Dios me inquietaba a ese texto. Y le mudó Dios el corazón. Wow. Y empecé a preguntarle al Señor, ¿qué es mudar el corazón? Y le cambió el nombre a Pedro. Yo dije, Señor, es imposible pedirle requisitos, que reúnan los requisitos bíblicos, una persona para ser líder, ser siervo o sierva de Dios, si antes no ha experimentado una ¿qué? Transformación. Una transformación. Una nueva obra en su vida. Para que luego ahí sí Dios pueda depositar su unción, su gracia, su presencia sobre ese vaso. Por eso vamos a orar. Y ese es el momento que usted puede ir al alfarero. Y así como Jesús se quedó mirando a Simón, qué bueno que en esta mañana Jesús te está mirando. Y te dice, hay cosas que no me sirven. Hay cosas que tengo que cambiar de ti. Porque como eres, no te puedo usar. Deje que Dios, que el Señor cambie. Y después de que pasemos el proceso, wow, saldremos como el oro a través del proceso de la transformación del Señor. Y el Señor podrá usar ahí sí podrá depositar su unción, su gracia, su poder, llevar a las naciones, porque muchos sueñan yendo a las naciones y solamente es para su propio egocentrismo, pero no para la gloria de ¿quién? Del Señor. Pero una vez el Señor transforma, ahí sí esa persona muere y ya no vivo yo, como dijo Pablo, porque Pablo lo entendió, pasó el proceso, su carácter fue transformado después de ser perseguidor de la iglesia, después de asesinar cristianos, pasó a ser predicador y al final del proceso, Saulo, cuando le cambió el nombre a Pablo, no solamente el nombre, sino la personalidad de él fue transformada y terminó diciendo, ya no vivo yo, porque ¿qué? Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo para la gloria y la alabanza del Señor.
Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, yo te quiero servir? Yo quiero que me promociones. De pronto algunos están orando: promocióname en mi trabajo. Quiero que Dios me promocione en mi trabajo. Wow, me lleva a un lugar de honor. Y Dios se queda mirando, Jesús se queda mirando y le dice: lo quiero hacer, pero antes quiero cambiarte. Antes quiero transformarte. Antes quiero mudar tu ¿qué? Tu corazón. Quiero hacer una cirugía de corazón abierto. Quiero meterme en tu corazón. Porque hay cosas que en ti que así como estás no lo puedo hacer. Porque te va a dañar el poder. Cuando llegues allá vas a ser altivo, arrogante, egocéntrico. Vas a menospreciar a los demás. Vas a pisotear a otros. Te tengo que ¿qué? Hacer una cirugía de corazón. Después de esa cirugía saldrás uno diferente. Y ahí sí te podré llevar allá. Transformación. Porque Dios no trabaja solamente en lo que tú sabes. Dios trabaja antes en lo que tú eres. En el ser. Por eso ora al Señor. Cierra sus ojos. Y si quiere levante sus manos al Señor. Y dile: Señor, trabaja. Necesito como Saúl un cambio de corazón. Necesito como Abraham ese cambio. Necesito como Jacob ese cambio. Necesito como Simón ese cambio. Y habla con el alfarero: Señor, venimos delante de tu santa y gloriosa presencia, levantando nuestras manos, abriendo nuestro corazón, en plena disposición de nuestra vida. Y te rogamos que obres en cada uno de nosotros. Trabaja en la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada joven. Señor, tú sabes que hay que cambiar. Así como tú estabas viendo a Simón, Señor Jesús, así como tu mirada se fijó en Simón, así como tu mirada se fijó en la mirada de Simón y descubrió el corazón de Simón. Señor, en esta mañana tu mirada está puesta sobre cada uno de nosotros y está descubriendo lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces, como dice tu palabra, las intenciones del corazón. Escudriña lo más profundo de cada uno de nosotros y sabes qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mudar en nosotros, de qué tenemos que despojarnos, Señor, antes de promocionarnos, Señor. Padre, bendice a la vida de mi hermano. Trabaja en la vida de cada uno de ellos. Padre, trabaja en cada vida en esta mañana. Tu manita preciosa sea obrando esa transformación, obrando y ministrando en lo profundo de nuestro ser. Tu palabra dice que llega hasta lo profundo de nuestro ser, hasta partir el alma, las coyunturas. Y tu palabra dice en Hebreos 4:12: y discierne las intenciones del corazón. Conoces nuestro corazón. Estamos espiritualmente abiertos, descubiertos ante ti, Señor, para que tú trabajes, sigas trabajando, Señor. Tú puedes hacer del altivo el más humilde. Señor, tú puedes cambiar lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Tú lo puedes hacer porque tú eres el Señor. Y en esta mañana te damos la libertad. Nos abrimos para que vengas y obres en cada uno de nosotros, para que hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor, para que transforme nuestra vida, para que moldee nuestra vida, para que moldee nuestro carácter, Señor, porque tú eres el que obras en lo profundo
de cada ser humano. Gracias te doy, precioso Dios, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueda sentarse. Si vale un aplauso, dele fuerte al Señor. Gloria a Dios. Impresionante lo que el Señor hace. Cuando yo estudio el texto, digo, la psicología moderna ha descubierto lo que el Señor dijo hace 2000 años. Wow. Y todo se dio de manera, entre comillas, accidental, porque el paciente trasplantado de corazón empezó a tener sentimientos, a manifestar emociones del donante. Yo dije, uy, el Señor definitivamente ya lo había dicho en la palabra, ya lo había declarado en la palabra, ya lo había revelado en la palabra. Él es el Señor. Vamos a proceder en esta mañana, tarde ya, a los grados. Mira que nosotros, cuando es un grado de nuestros hijos, cuando nosotros mismos, quizá usted tuvo la oportunidad de ir a estudiar, vivió la etapa de estudiante, pasó por esa etapa de estudiante y se fue a graduar de 11, usted decía, wow, lo logré. Cuando llegó a una universidad y su mayor anhelo era el día del grado, wow, lo logré, de ingeniero, de contador, de docente, de economista, lo logré. Y eso es bueno, eso nos ayudó a un crecimiento personal, intelectual, profesional. Pero hay estudios que trascienden de lo natural a lo espiritual. Y yo siempre creo que el estudio de Dios trasciende de lo natural a lo espiritual. ¿De lo natural a lo qué? A lo espiritual. Porque contribuye no para nuestro enriquecimiento intelectual solamente, sino para la edificación de nuestra alma. Y eso me hace acordar cuando fue mi grado para bautizarme. Me acuerdo que me convertí a las 2 semanas, estaba tomando el curso cuando se lo llamaban de catecúmenos, para luego bautizarme. Era un intensivo de toda una semana, 2 horas cada noche. Y fue un libro que llamaba el Manual de Doctrina de Asambleas de Dios, así gruesito. Y todos los días yo lo memorizaba, lo estudiaba, es una intensiva, una semana. Y cuando terminó el proceso con el bautismo, jamás se me olvidará, ese momento marcó mi vida, así como el día que recibí a Cristo, ese día el bautismo marcó mi vida. Y ese estudio me enriqueció espiritualmente, porque a través de ese estudio, en esa semana, a la medida que iba estudiando qué era el nuevo nacimiento, qué era el ser hijo de Dios, qué había sucedido cuando hice la oración de fe, que yo no entendía que hice la oración de fe, no sabía que había sucedido algo sobrenatural en mí, de un nuevo nacimiento. Me abrió el panorama a lo espiritual. Yo dije, wow. Y empezó a enriquecerme espiritualmente. Entonces, cada vez que una persona estudia esos discipulados, doctrina bíblica, principios bíblicos, le enriquece para su vida, ¿qué? Espiritual. Para su vida espiritual. No solamente aporta para su crecimiento intelectual, sino más que para su crecimiento intelectual, un conocimiento de Dios, para un crecimiento ¿qué? Espiritual en Dios. Entonces, en esta mañana vamos a orar, a partir de ahora vamos a hacer grados, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3 y la global, ya será de pronto allá, pero vamos a hacerlo todo como lo es, por la palabra. Es honroso el estudio de la palabra. Es honroso el estudio de la palabra.
La palabra cambia, transforma. El principio bíblico, la doctrina, fundamenta al creyente. Voy a invitar primero a los docentes. Voy a orar por ellos. Vengan los hermanos que estuvieron enseñando el discipulado 1, discipulado 2 y discipulado 3. Venga, oro por los docentes. Vamos a orar por ellos. Porque ellos apartaron el tiempo, oraron y sembraron en ustedes principios que le van a bendecir, no solamente para esta vida, sino en la eternidad también. Los felicito, les agradezco. Por años Dios me ha permitido enseñar la palabra y es el honor más grande de enseñar la palabra. Pongámonos en pie y vamos a orar por ellos. Quiero invitar a las personas que quieren sumarse. Si usted quiere enseñar el discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, escuela de liderazgo, lo invito. Voy a abrir unos espacios para capacitarlos y que ustedes me ayuden en ese proceso. Está abierto, está la invitación para que se sume. Vamos a orar por ellos. Padre, extienda sus manos hacia ellos y oramos. Padre, te doy gracias. Tu palabra me dice, Padre, que es de doble honor. Tú le dijiste a tu siervo Pablo para que le dijera a Timoteo que es de doble honor los que enseñan y predican tu palabra, que es de doble honor los que ministran la palabra. Por eso, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que han apartado ese tiempo, que disponen de sus vidas y las han rendido para que tú las uses para enseñarle la palabra a los hermanos, a los recién convertidos, para impartir en cada uno de ellos principios doctrinales, principios del reino, que no solamente enriquece el intelecto de ellos, sino que transforma a través de ese principio, de esa palabra que ellos enseñan, la vida de esas personas. Te doy gracias por ellos, Señor. Te pido que los bendigas y recompenses la obra que ellos han hecho al sembrar la palabra. Gracias, Señor. Sígueles usando, Padre, y te oro y te pido, Padre, y oro para que muchos más se dispongan para enseñarle a otros la verdad eterna de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, te doy por ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levantémosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellos. Dile gracias, Señor. Gracias. Jamás se me olvidará primeras clases de aquel tiempo, de catecúmenos llamaban en esa época. ¿Qué era orar? Yo no sabía. Y en esa clase aprendí que era orar. Aprendí que Dios era Dios Padre, Dios Hijo y ¿qué? Dios Espíritu Santo. Yo nunca fui católico, por eso no sabía nada de eso. Supe que era la Biblia. ¿La palabra de quién? De Dios. Y el primer día que yo llegué a la iglesia, una hermanita, mi hermana en la fe y mi hermana en la carne carmenza, me dijo: Adrián, como se convirtió, le voy a regalar la Biblia. Y me regaló una Biblia, fue el regalo. Hasta hace un tiempo la tuve por ahí. Y me dijo, y son 66 libros. Entonces yo recibí la Biblia y le dije: ¿cuándo vengo por los otros 65? Porque yo pensé que la Biblia era un tomo de ¿qué? Una enciclopedia de 66 libros.
porque no conocía la Biblia. Entonces, qué bendición. Vamos a empezar a llamar a las personas que... Empecemos por el discipulado 1. ¿Quiénes están los maestros de discipulado 1? Ustedes van a entregar y vamos a llamar a las personas. Pueden sentarse los demás. Empecemos a llamar los del discipulado 1. Discipulado 1. Vengan los de discipulado 1. Sus maestros le van a entregar el diploma a cada uno de ustedes. Los van llamando. Venga, hermano Eduardo, ayúdame con... Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, que tenemos buenos estudiantes, buenos discípulos. Y entonces, por favor, venga por aquí William Darío Intensipa Belandia. Es un gran privilegio para nosotros poder compartir este día maravilloso y poder hacer entrega de estos certificados, estos diplomas, en la preparación de nuestros hermanos. Y por favor pido que pase al frente Fabián Leonardo Sarmiento Ibáñez. Buenos días para todos. También se suma a este momento tan especial y resalto el sacrificio y el esfuerzo de este discípulo que tuve el privilegio de dar el discipulado 1, porque es una persona que así fuera la hora, llegaba a tomar su discipulado. Entonces es una tremenda bendición y llamo en estos momentos a nuestro hermano Brian Camilo Beltrán Usuga. Dios lo bendiga, hermano. Continuamos con este privilegio y pedimos que pase al frente nuestro hermano Juan David Rodríguez Zuluaga. Muy bien, muy bien. Bravo. Qué bien, nos alegramos todos. Por favor, pase por aquí Marta Irene Ibáñez Alfonso. Por favor, en este momento deseamos que pase al frente para acompañarnos en este privilegio la hermana Luisa Yasmín Arévalo Lozano. También deseamos que nos acompañe María Yasmín Lozano Gallo. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos, extiendan sus manos y vamos a orar por ellos. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanas y hermanos que han apartado el tiempo para venir a estudiar conceptos doctrinales que están en tu palabra. Señor, a través de este estudio les ayuda a crecer en el conocimiento de tu palabra, pero también los afianza en la fe, en lo que ellos creen, porque lo creen, y qué dices tú en tu palabra frente a ello. Padre, te doy gracias por ellos, Señor. Pedimos que tú los bendigas y que ellos continúen en ese proceso. Que cada día, Padre, se despierte en ellos un anhelo más profundo por aprender de tu palabra, por conocer de tu palabra. Padre, que no se estanque ese conocimiento, que no se detenga ese proceso, Señor, sino que día tras día sigan creciendo para gloria y alabanza de tu nombre. Los bendecimos, Señor, bendecimos sus vidas, sus familias, y elevamos un fuerte aplauso a ti, Señor, por la vida de ellos, dándote gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Vamos gracias, mis hermanos. Vamos con el nivel de discipulado 2. Discipulado 2.
Voy a invitar a los maestros de Discipulado 2. Bueno, para nosotros también es un gusto y damos gracias a Dios por las personas que estuvieron con nosotros aprendiendo de la palabra de Dios. Y vamos a invitar en este momento que nos acompañe Durbi Joana Zuluaga. Dios les bendiga, amados hermanos. Y seguimos adelante e invitamos a Sara Camila Gualteros Pulido, que ha cursado el nivel de discipulado 1 y 2. Invitamos también a mi hermana Maribel Sarmiento Palacios para que nos acompañe. El hermano Michael Galeano Beleño. Y continuamos invitando a nuestra hermana Carmen Elisa Palacios. Y ahora viene Sara Paloma Parra Zapata. Y continuamos con este otro privilegio, seguimos con Rosalba Pulido González. Una Rosalvita. Invito por este lugar a la hermana Marta Isabel Zambrano. Continuamos con esta invitación Ángel Giovanni Rodríguez Ballesteros. Ay, Ballesteros. Y también el hermano Gilberto Suárez Aguilar se nos fue, no está, pero está la hermana, la esposa o la hijita, entonces para que lo represente. Por motivo de trabajo no está. Listo, vamos a orar por ellos. Vamos a orar. Extiendan sus manos y vamos a dar gracias a Dios porque el discipulado 2, luego discipulado 3, y eso debe inspirarnos a todos para que todos estemos en ese proceso de discipulado, crecimiento doctrinal. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanas y hermanos, Señor, que han cursado el discipulado 2. Te pido, soberano Señor, que tú los bendigas, Señor, y les ayudes en ese proceso de crecimiento espiritual, de crecimiento y conocimiento de tu palabra, Señor. Bendícelos de manera muy especial, Señor, que el tiempo que ellos han apartado para estudiar ese discipulado, para estudiarle la palabra, tú lo recompenses y les retribuyas con grandes y poderosas bendiciones a ellos y a sus familias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti sea la gloria, Señor, porque estamos preparando discípulos que heredarán el reino de los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso, ahora sí todos, al Señor por la vida de ellos. Dios les bendiga, mis amados. Vamos con el otro nivel, discipulado número 3. Ahí hay un fenómeno. Imagínate que cuando empecé el seminario bíblico, los que no sabían, Asambleas de Dios o los pastores de las misiones como Asambleas de Dios, Cruzada Cristiana y todas estas misiones bien organizadas, nos exigen un nivel de preparación. Y el seminario bíblico para nosotros es de 5 años y estudiamos de manera diurna de lunes a viernes, de 7 a 2 de la tarde, son 5 años para tener el título de teología. Y si es sabatino, son casi 8 años, todos los sábados, de 1 a 3 de la tarde. Y si es de nocturno, también de 6 a 9 de la noche, es de 7 años también.
Entonces, cuando empezamos, recuerdo que empezamos como unos 60 en el primer semestre. Y cuando terminamos nos graduamos 7 pastores. Todos se fueron quedando ¿de qué? De camino. Entonces, es un proceso. El asunto no es empezar, sino que terminar el proceso. Marcelita. Bueno, voy a leerlo. La Iglesia Asamblea de Dios de Mosquera hace el diploma por haber culminado de manera satisfactoria el discipulado 3 llamado Entrenando Líderes. Y le damos este diploma a Carmen Patricia. El siguiente para Estefanía Rojas. Y el siguiente para Marcela Zapata. Vamos a orar por ellos, por ellas. Padre, te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Gracias por la constancia que ha habido en ellas, el permanecer, el llegar y el terminar. Padre, pero es un paso más en ese proceso de crecimiento espiritual, de conocimiento de tu palabra. Por te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te pido que tú las bendigas, Señor, y que cada día ellas se preparen más y más para servirte cada día mejor, porque tú mereces lo mejor para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor así y finalizamos. Dios les bendiga, mis amados. Extiendo la invitación de hoy en 15 días. Volvemos a retomar el proceso discipulado 1, discipulado 2 y discipulado 3 para que usted se inscriba. Los horarios van a ser domingos de 9:30 a 10:30 o en semana. Si no puede el fin de semana, los domingos, en semana lo puede hacer. De hecho, yo empecé los sábados con uno nuevito. Es recién, ni siquiera ha venido a culto. No viene a culto, pero viene a que leer el discipulado. Ya llevo 2 discipulados con esa persona. Viene los sábados. Es un ingeniero, no es creyente. Me dijo, pastor, yo quiero aprender. Bien. Entonces, aprovechemos para sembrar la palabra de ¿quién? Del Señor en esas personas. Bien, la inscripción es dentro de 15 días. Para dentro de 15 días comenzamos, entre 8 inscripciones, dentro de 15 días retomamos otra vez nuevamente el proceso de discipulados. Si usted quiere ser docente, habla conmigo. Vamos a trabajar, tener una planta de docentes capacitados, idóneos. De pronto a usted se le facilita, usted de pronto dirá, pero yo soy docente en lo secular. Esa metodología, esa pedagogía la tomamos y me ayuda para transmitir los principios de la palabra de ¿qué? Del Señor a los nuevos. Entonces está la invitación para nuevas inscripciones y también para los que quieren trabajar como ¿qué? Maestros, como docentes, enseñando diferentes niveles de discipulado. Vamos a orar por la ofrenda. Venga, hermanos, ¿lo sugieres? Vamos a recibir la ofrenda. Si usted necesita un sobre, levante la manito. Le van a entregar el sobre. Y vamos a orar. Mientras los hermanos están preparando su ofrenda, ¿sabe que la mejor forma de uno aprender y crecer es enseñando? La mejor forma de uno aprender y crecer es ¿qué? Enseñando. Para mí, cada vez que Dios me da el privilegio de enseñar discipulado 1, con una persona nueva me gozo, me deleito enseñando y cada vez aprendo algo nuevo. Eso que es discipulado 1, voy aprendiendo algo nuevo. Entonces es un privilegio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde, Señor, por la bendición que tú me das de estar en tu casa para honrar, adorar y exaltar tu nombre. Ahora, Señor, te pido que bendigas nuestra economía. Padre, tú eres nuestro pastor. Tu palabra dice
Tú eres nuestro pastor y eres el que provees para cada uno de nosotros. Pero te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden seguir. Voy a compartir los anuncios rápidamente. Tenemos oración de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana, oración de martes a viernes. El día jueves tenemos culto de oración, 7 de la noche en este lugar. Culto de oración, jueves, 7 de la noche. Próximo domingo, 2 cultos, 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Los sábados, grupos bíblicos en diferentes sectores. Lo animo para que asista a un grupo bíblico, para que usted esté orando por 7 personas nuevas. Vamos a ponernos la meta.